Hola chicas, ¿cómo estáis todas? Bienvenidas a Ella Girls, al canal de Ella Festival. Hoy tenemos el día 2 de la agenda de Ella Winter. Bueno, aquí estamos y os voy a empezar contando lo que va a pasar el día 29 de diciembre en Ella Talk. Tenemos 7 ponencias que van a ser realmente increíbles y muy inspiracionales. Y ¡tadán! ¡Tadán! Tengo aquí chuleta porque no me acuerdo del nombre de todas las chicas. Perdón si alguna llego a pronunciar mal porque algunos son nombres extranjeros, alemanes y tal. Y bueno, no soy muy fan de los idiomas, me cuesta mucho, pero haré mi mejor esfuerzo. Bien, primera ponente, como les he dicho la semana pasada, tenemos ya confirmada una ponente VIP que es Ulrike Lunacek. Tendréis a los costaditos los nombres de las ponentes por si las queréis googlear y buscar y ver un poquito la trayectoria de estas grandes mujeres que vendrán a contarnos su experiencia como mujeres abiertamente lesbianas dentro de su ámbito de trabajo. Ulrike es vicepresidenta, como os comenté, del Parlamento Europeo y copresidente del grupo que defiende los derechos LGBTI. Trabaja en el Parlamento Europeo y bueno, es muy importante escucharla porque creo que nos va a dar una visión importante de cómo está el segmento LGBTI a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo. Luego, ponente 2. Naomi Bennett es fundadora de Planet Nation, es un lifestyle website para las mujeres lesbianas, bisexuales y queers. Su ponencia se va a llamar Being Authentic and Real as an Out Gay Woman. O sea, todo lo que podemos nosotras mismas realizar y ser más eficaces dentro de los distintos aspectos de nuestras vidas si realmente nos aceptamos como somos delante de la sociedad. Creo que Noemí Bennett va a hablar un poquito de lo que es el Espíritu Ella, porque el Espíritu Ella Festival también reivindica mucho el que podamos ser mujeres abiertamente lesbianas que vivimos sin miedos y sin culpas de lo que la sociedad pueda llegar a juzgarnos. Luego tendremos a Kat Holmes, que es LGBT filmmaker, Why Lesbian Stories Still Matter. Bueno, ella va a hablar un poquito de todo su trabajo a través de películas sobre el sector LGBT. Es muy interesante escucharla porque es una persona súper creativa que tiene muchas ideas de todo tipo, hasta locas. Luego tendremos a Maëlle Lecorre. Gracias, dirección francés, ¿vale? Así que las que sepan francés lo pronunciarán mejor que yo. Aquí lo tenéis escrito. Es periodista y asistente de edición en yah.com. Ella va a hablar sobre, bueno, los medios. Making medias that are true to ourselves. Why does it still matter? Va a hablar un poquito de cómo los medios tratan lo que es el segmento LGBT y cómo se expone la realidad LGBT en los medios específicos de magazines para mujeres lesbianas. Christian von Lengerke, esta es mi preferida, es una de mis preferidas y os voy a contar por qué. Hemos hecho una excursión a Artà en la última edición del festival y hemos ido a la casa de Christiane. Christiane es una profesora jubilada y esto me encanta, que en el Ella Talks vais a tener una variante de edades, desde profesionales que recién empieza a mujeres que ya están jubiladas. Las chicas que han podido ir a Artà y ver toda su excursión y ver todo su proyecto en Mallorca con Gabriele, con su mujer, se han sentido profundamente tocadas porque... Y Christiane es historia dentro del mundo LGBT europeo. Ella, bueno, nació en los años 30, estuvo en los primeros movimientos activistas feministas, que muchas sabemos que en los movimientos feministas hay muchas lesbianas. Entonces en los años 70, 80 ya empezó a moverse en Berlín, vivió la época nazi, la reclusión de los homosexuales. Realmente escuchar a Christiane, miren, se me pone la piel de pollo. Escuchar a Christiane es vivir y revivir la historia, porque es realmente una mujer que además tiene eso, cuando habla te transmite su didáctica de profesora, entonces es muy fácil poder sentir su vida, sentir su mensaje y bueno, y vivir lo que está diciendo a la vez, ¿no? He trabajado en un montón de movimientos feministas en Alemania y lo último que he hecho ha sido el Jardín de las Mujeres, que yo con esto tengo una anécdota. El Jardín de las Mujeres es un proyecto que desde el 2004 se lleva a cabo aquí en Mallorca y es básicamente la casa de Christiane, y como ella ha sido profesora arqueológica, porque su charla va a ser sobre los tesoros encontrados a través de una lesbiana arqueológica, hace todo un homenaje a la mujer de diferentes partes del mundo, escritoras, novelistas,
heterosexuales y homosexuales y bisexuales, ¿no? Pero es muy impresionante todo el recorrido que hace dentro de su jardín, dentro del jardín de su casa, sobre las mujeres. Por eso se llama su casa, su proyecto de Jardín de las Mujeres, que lamentablemente ya no existe más este proyecto porque Cristian y Gabriela, al estar ya mayores, han decidido vender su casa, que ya la han vendido. Y bueno, yo creo que va a hablar un poquito de todos estos homenajes y de todo este estudio que ella tiene sobre la mujer, sobre el movimiento LGBT, sobre cómo se vivía en los años 30, 40, 50, el ser lesbiana, que uno piensa que no existían las lesbianas en esa época, pero por boca de Cristian, que las había muchas, que en Francia era una delicia, pero que estaban todas ocultas porque claro, el movimiento político nazi de ese momento era muy controlador y no permitía para nada poder expresar como tenemos la gloria de hacerlo hoy. Luego tenemos las dos últimas ponentes que no tengo confirmado bien su temática ni su ponencia ni qué es lo que hacen, pero pongo los nombres por aquí los costados y googlearlas. Isabel Oliver, Susan Kohlberg y Margaret Foll. Bueno, aquí Margaret por el apellido del nombre tiene que ser probablemente de Alemania. Será un día intenso, el día 29 de diciembre, para terminar el año con buenos balances, con buena energía. Y el lunes 31, el último día del año, en este día que uno siente todas las energías, así como de repente, ¿no? Porque te viene todo el balance del año en 24 horas antes de comerse las uvas. Comenzamos a las 7 de la tarde en la Dama de Ella con una copa de bienvenida y luego de juntarnos todos ahí, nos vamos todas caminando porque queda súper cerquita en el restaurante Deliciosa Marta. Es un restaurante obligado en el circuito de lesbianas de Mallorca. ¿Por qué? Porque Marta es lesbiana. No solo porque es lesbiana, sino porque es una excelente cocinera que va a preparar un menú especial para todas nosotras. Vamos a tener el restaurante exclusivamente para nosotras, solamente habrá mujeres, así que Marta y Olivia, que es su mujer, nos atenderán como en el paraíso y allí mismo haremos la tradición a las 12 de la noche de las uvas, que en España es a través de televisión española, desde diferentes puntos de la península y de aquí de Mallorca, en las plazas principales se juntan y con 12 campanadas se van comiendo una uva tras otra hasta que son, bueno, las 12, ¿no? Muy emocionante porque se hace el visionado de las diferentes partes de España donde están haciendo la misma tradición y que es muy bonito vivir una tradición si no estás acostumbrada y nunca has estado año nuevo en España. Es bonito vivir también las tradiciones de ese país. Luego de terminar las uvas, señoras, fiesta, a festejar año nuevo. No está definida la discoteca, puede ser Tito, puede ser Ex-IO, puede ser muchos sitios, pero bueno, estamos en tratativas para cerrar el mejor lugar donde la pasaremos bomba hasta que las velas ardan. Y bien, una vez que amanezcáis con la resaca que tendréis después de comer de todo en lo de Marta y después de beberse de todo, a partir de las 11 horas, el 1 de enero del 2017 tendremos un brunch, ¿sí? Para celebrar todas juntas el año nuevo y ir despidiéndonos, ya que el día 2 va a ser día de checkout, partida y cada uno a sus países y a comenzar el 2017 con fuerza y energía para todas. Esperamos que os unáis. Aquí debajo tenéis el acceso para la info de tickets, precios, residentes, no residentes, así que sacar rápido los early tickets que son con descuento y a disfrutarnos todas en el Ella Winter. Hasta el próximo vídeo y nos vemos y muchos Love Queens para vosotras. Bien grabado, Vini. ¿Lo viste? Miren la cámara que tengo aquí en la cámara, sentada en la cámara, mira. Buena producera de Hollywood.